Señoras y señores, en nombre de nuestra Universidad de Guadalajara, damos a ustedes la más cordial bienvenida a esta ceremonia de inauguración de la Cátedra del Futuro que atestiguamos en este mediodía con la conferencia Sistemas Regionales de Innovación en la Sociedad y Economía del Conocimiento dictada por el doctor Enrique Cabrero Mendoza. Para dar principio a esta ceremonia, escuchemos el mensaje del doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara. Se vale aplaudir, ¿eh? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Siempre es un gusto recibirlos en este precioso espacio de todos los jaliscienses, pero que la universidad le toca resguardar. Y quiero agradecer muy en especial, nos sentimos muy honrados de que esté con nosotros el doctor Enrique Cabrero por su presencia y por haber aceptado venir el día de hoy con esta invitación para ofrecer esta significativa charla magna. Y asimismo agradezco y quiero felicitar al Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades que hayan hecho posible esta conferencia y esta cátedra. Es un honor dar la bienvenida a todas las y los asistentes a este emblemático recinto universitario, así como a quienes sintonizan la transmisión a través del canal universitario del Canal 44 y de todas las redes sociales de la Universidad de Guadalajara. Es un verdadero placer encontrarnos nuevamente en este Paraninfo Enrique Díaz de León, en esta ocasión para inaugurar oficialmente la Cátedra del Futuro, una loable iniciativa que ha hecho posible el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de esta Casa de Estudios y al cual esta cátedra se encuentra adscrita. El propósito de este proyecto académico es propiciar los espacios pertinentes para el análisis y la reflexión en torno a nuestros posibles futuros, pero sobre todo constituirse como una plataforma para el diálogo en la cual confluyan las ideas y el pensamiento crítico de grandes mentes de nuestra época. Dirigir nuestras miradas hacia el horizonte es apremiante. El futuro depende de las decisiones que tomemos hoy, porque ciertamente somos incapaces de predecir el futuro, pero sí podemos asumir la responsabilidad de analizar y prever posibles escenarios y así proponer alternativas convenientes. Es un compromiso que debemos a las próximas generaciones, quienes como nosotros padecerán los errores y las malas decisiones de sus antepasados, pero también se beneficiarán del ingenio y el talento de aquellas personas que en otro tiempo se han preocupado por dejar una huella, un camino virtuoso por el que se pueda transitar para quienes vienen después y disfrutar de lo maravilloso que es la vida y el mundo como lo hemos conocido todos nosotros. Se trata sin duda de un deber que debemos asumir con la mayor responsabilidad. El futuro es nuestro. Es una de las consignas de esta cátedra y pienso que no puede ser más atinada, ya que en las mentes de las jóvenes generaciones se halla la maquinaria indispensable para formar a los grandes líderes del futuro, líderes responsables, creativos y con una gran capacidad de adaptabilidad a los vertiginosos cambios de un mundo que se mueve cada vez más rápido. Sin mayor preámbulo, en verdad me gratifica inaugurar en este acto los trabajos de la Cátedra del Futuro, que auguro un buen cumplimiento de todos sus objetivos que alberga con esta innovadora plataforma académica y en verdad agradezco la participación de todas y todos quienes han hecho posible esta iniciativa que estoy seguro será clave en el ámbito de la prospectiva, no solo a nivel local, sino también nacional e internacional. Nuevamente felicito al Centro de Estudios Estratégicos por esta iniciativa y en verdad agradezco al doctor Enrique Cabrero por su presencia y por dar inicio a estas actividades de cátedra con una charla magistral que seguramente será muy, pero muy enriquecedora.
bienvenido a su universidad, doctor Enrique Cabrero. Muchas gracias. Si compartes la idea de coadyuvar a la construcción de un mejor futuro, si aprecias el valor de las tecnologías y la ciencia para la solución de problemas, si te gusta innovar y buscar nuevos retos y experiencias, la Cátedra del Futuro es para ti. Un espacio para la reflexión colectiva que convoca al diálogo abierto y plural, con la participación de todas, todos y todes a través de Ágora del Futuro, foro para conocer y debatir diversas visiones del futuro de la humanidad. Constructores del futuro, las y los jóvenes dialogan con líderes del pensamiento y agentes de cambio. Futuro para todas, punto de reunión con mujeres destacadas para debatir sobre un futuro con visión igualitaria. Cátedra Nómada, programa que viajará dentro y fuera de la red universitaria en el que el futuro es protagonista, entre otros. Porque nosotros los jóvenes podemos transformar el futuro de la mano de líderes intelectuales y mentes innovadoras de nuestra época, que con pensamiento crítico y reflexivo coadyuvan en la construcción de nuestro futuro deseado. La Cátedra del Futuro abre el diálogo. Para presentar a nuestro conferencista del día de hoy, queda en uso de la palabra el doctor Mauricio Merino Huerta, director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Ya, ahora sí. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias a las autoridades de mi universidad por permitirme esta brevísima intervención para presentar al primer conferencista de la Cátedra del Futuro, que es una magnífica iniciativa del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo. Felicidades, doctor Avilés, felicidades, doctor Durán, felicidades a la universidad por esta nueva iniciativa. Es un enorme placer cumplir esta tarea, trataré de hacerla con brevedad. Es habitual, es lo que se acostumbra, leer el currículum de las personas a las que se presenta cuando van a dar una conferencia, como es el caso magistral. Pero yo quisiera hacer una pequeña variante, porque estamos frente a una de las personas que por sus méritos y por las circunstancias del país se ha convertido en uno de los símbolos de la defensa de la libertad de pensamiento y de la autonomía universitaria, que es el doctor Enrique Cabrero. El doctor Cabrero está vinculado desde hace muchos años, 2/3 de su vida quizá, al CIDE, al Centro de Investigación y Docencia Económicas. Ingresó al CIDE en 1980 como estudiante de maestría. En 1982 ya era profesor investigador de la División de Administración Pública de esta casa de estudios, del CIDE, donde se volvería el ícono, no exagero, de la División de Administración Pública. Hablar de la División de Administración Pública del CIDE durante muchos años equivalió a hablar también de Enrique Cabrero y viceversa. Enrique Cabrero en aquellos años fundó además una de las revistas más importantes de nuestro ámbito de investigación, que es la Revista de Gestión y Política Pública. Y en aquellos años también, junto con un grupo de colegas, como Alicia Sicardi, como Tonatiu Guillén, un servidor, fundó el Premio de Gobierno y Gestión Local, seguramente el premio más conocido y reconocido que se otorga desde la academia a los gobiernos municipales, a las mejores
experiencias de innovación, por cierto, de los gobiernos municipales de México. Enrique Cabrero, después, cuando empezó el siglo XXI, después de esa brillante trayectoria en la administración pública en el CIDE, asumió la dirección general del CIDE desde el 2004. Se convirtió con el aplauso, me consta, y con el respaldo de la comunidad del CIDE, y después de haber consultado a esa comunidad quién podría dirigirla, Enrique Cabrero tomó el mando y durante su paso por la dirección general del CIDE consolidó el afecto y consolidó el reconocimiento y el respeto ya no solo de la comunidad del CIDE, sino de prácticamente toda la comunidad de ciencias sociales del país, por su obra en el CIDE. Gracias a Enrique Cabrero, ya como director general del CIDE, se hizo una de las bibliotecas más impresionantes de ciencias sociales que hay en México, que está en la sede Santa Fe de esa casa de estudios. Fue por Enrique Cabrero que el CIDE inauguró la sede centro, así se llama, la sede que está en Aguascalientes del CIDE. Fue entonces cuando se firmaron convenios con muchas de las mejores instituciones de educación superior del país, empezando por la Universidad de Guadalajara, me consta, y también con muchas de las mejores instituciones de educación superior de América Latina y del resto del mundo. Por esa trayectoria, Enrique Cabrero, sin tener vínculos políticos, sin tener amistad, sin tener relación de partido, yo diría casi todo lo opuesto, fue invitado en el 2012 a dirigir el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Repito, por sus méritos y por el reconocimiento que ya la comunidad científica tenía sobre el brillante director general del CIDE de aquellos años. Siendo director general del CIDE, el conferencista magistral de esta mañana, del CONACYT, quiero decir, desde ahí hizo muchas cosas. Hizo, de entrada, el fortalecimiento de los centros públicos de investigación. En la gestión del doctor Cabrero, los centros públicos de investigación se consolidaron como uno de los 3 polos principales de la investigación científica en el país, junto con las universidades públicas, junto con el CIMBESTAF y, desde luego, los centros públicos de investigación, con absoluta libertad y con todo el respaldo y el apoyo de CONACYT. El doctor Cabrero hizo también en aquellos años posible algo que hasta entonces no había sucedido de manera eficiente, que fue el vínculo con el sector privado de la economía del país para desarrollar ciencia y para avanzar en la construcción de innovaciones y la construcción de desarrollo tecnológico. Lo recuerdo bien, su gran obsesión como director general de CONACYT era llegar al 1% del Producto Interno Bruto, sumando las aportaciones del sector público, del sector privado y también los respaldos internacionales, como lo ordena la Ley de Ciencia y Tecnología. Y también hizo algo más el doctor Cabrero, convocó a la comunidad científica a reunirse, a respaldarse, a volverse una verdadera comunidad fraterna de colaboración mutua, de investigación de fondo. Y respaldó plenamente, sobre la base de los convenios que ya estaban firmados antes de su llegada a la Dirección General del CONACYT, al Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología que ya existía antes de su llegada al CONACYT, pero lo respaldó con fuerza. Cuando terminó la gestión del doctor Cabrero en CONACYT, hizo uso de su libertad de pensamiento, hizo uso de su libertad de expresión, hizo uso de su vastísima experiencia en la materia y criticó las primeras decisiones que se estaban tomando en la Dirección General de CONACYT del gobierno actual. Y poco tiempo después, muy poco tiempo después, como todas y todos sabemos, fue acusado
por ese apoyo que le brindó al Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, fue acusado, junto con otros 30 científicos del país, nada menos que de delincuencia organizada. Afortunadamente, el Poder Judicial desechó esa acusación, obviamente porque no había ninguna razón legal, y yo añadiría ni moral, para establecer una acusación de esa magnitud, que como todas y todos sabemos se convirtió en una noticia no solo nacional, sino mundial. Y el doctor Cabrero está hoy con nosotros, con su autoridad moral no solo intacta, sino acrecida. Y por eso se ha vuelto un símbolo de la resistencia a estas agresiones a la libertad de pensamiento. Decía el filósofo español José Ortega y Gasset: yo soy yo y mis circunstancias. Estoy absolutamente seguro de que el doctor Cabrero no habría deseado jugar este papel simbólico para el país, porque es un hombre además sencillo, es un hombre de trabajo, me consta desde hace muchos años. Pero así son las circunstancias. Por su obra, por su trayectoria, por su trabajo, por su valentía, es que me honra mucho presentarles a ustedes al doctor Enrique Cabrero. Muchas gracias. Para dictar la conferencia magistral Sistemas Regionales de Innovación en la Sociedad y Economía del Conocimiento, queda en uso de la palabra el doctor Enrique Cabrero Mendoza. Pues muy buenos días a todos, tardes. Pues muy contento de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo al señor rector. Gracias por este recibimiento y por esta invitación. Muchas gracias, evidentemente, pues al Centro de Estudios Estratégicos. Muchas gracias, Raúl Padilla, Omar, Jorge. Muchas gracias a mi colega y amigo. Ya se notó que somos amigos, ¿no? Fue muy gentil en su presentación. Realmente dividan entre dos lo que dijo. Es un gran amigo, pero realmente me siento muy a gusto de estar aquí entre ustedes. Además, pues en este escenario que siempre ha sido imponente, admirable. Y pues, ¿qué les puedo decir? Además, muchos colegas que veo en la sala, a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esto. Bueno, pues yo quisiera inicialmente felicitar al Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo por esta iniciativa de la Cátedra del Futuro. Realmente, México es un país, Latinoamérica en su conjunto, pero México particularmente, es un país que no se piensa a futuro. Estamos orgullosos y nos regodeamos con nuestro pasado, pero no pensamos en el futuro. Hay muchas interpretaciones de eso. Se dice, bueno, es que hay ciertos países que tienen fragilidad institucional, que están todavía en un proceso de consolidación de sus instituciones, y por eso no pueden pensarse a futuro. Puede ser que algo haya de eso, ¿no? Sin embargo, creo que hay países que nos han dado una muestra de ponerse a pensar en el futuro oportunamente y que hoy están empezando a ver los frutos de haber pensado oportunamente en el futuro. Por eso es muy importante esta cátedra, para que nos obligue a estar reflexionando y compartiendo ideas. Como ya lo dijo el señor rector, el futuro no se puede adivinar, pero sí se puede reflexionar en torno al futuro. Sí se pueden hacer ejercicios, sí se pueden generar escenarios posibles. México es un país que se pensaba sexenalmente.
lo cual es absurdo para un mundo que se mueve tan rápido. Pero el problema es que ahora nos pensamos, ¿cómo diríamos?, mañanalmente. Nuestro horizonte cambió de 6 años a todas las mañanas. Entonces, pues así va a ser difícil. Bueno, miren, me voy a apoyar en una presentación para tratar de hacerlo más ágil y no perderme. Son 3 puntos que yo quisiera compartir con ustedes. Un poco hablar sobre, pues hacer una síntesis. Yo sé que todos ustedes saben de estos conceptos, hay colegas aquí que respeto mucho, que han pensado y trabajado en esto, pero bueno, tratemos de poner una concepción común de qué entendemos por la sociedad y la economía basadas en el conocimiento. Posteriormente, trataremos de bajar esa reflexión a los sistemas regionales de innovación como un camino interesante, como un camino posible, y finalmente, pues el valor que tiene el capital humano en ese proceso. ¿Qué tiene de diferente esto de otros momentos del desarrollo? Yo creo que estas palabras de Yuval Noah Harari, que todos seguramente ustedes han leído, un historiador, filósofo muy interesante que ha hecho presencia fuerte en los últimos años, pues él de alguna manera nos abre esta reflexión diciendo, miren, lo que pasa es que la investigación científica y los desarrollos tecnológicos ahora se mueven a una velocidad mucho más rápido de lo que la mayoría de nosotros puede comprender y a veces siquiera observar, ¿no? Entonces, yo creo que de entrada es importante entender eso. Es importante tener primero el reconocimiento de la velocidad de los cambios y segundo, la humildad para no pretender comprender en toda su cabalidad lo que está sucediendo. Humildemente reconocer que esto va a toda velocidad y que entonces pues más nos valdrá tratar de entender en la medida de lo posible lo que está sucediendo y de prever algunas de las cosas que podrían suceder. Si nosotros lo viéramos abriéndonos, digamos, desde el siglo XVII, XVIII para acá, bueno, pues las características que han tenido los diversos etapas del desarrollo, aunque todo esto siempre tendrá un debate y lo seguiremos platicando, pero bueno, claramente en la sociedad preindustrial no estamos todavía en presencia de una ciencia que incida en los procesos sociales y económicos. Eso no quiere decir que no había ciencia. Tenemos ciencia desde hace mucho tiempo y por lo menos desde 500 años para acá hay una actividad científica de algunos personajes que luego se va organizando en las diferentes sociedades del mundo, pero claramente la sociedad preindustrial, pues esta ciencia son hechos totalmente aislados que no tienen un valor realmente en los procesos sociales y productivos. En la sociedad industrial, sí, en la sociedad industrial la ciencia empieza a tener una cierta presencia. El cambio tecnológico, indudable, pues es parte de lo que definió a la sociedad industrial, con una sociedad que se empieza a organizar, más bien concentrar en zonas urbanas. Sin embargo, este valor de la ciencia todavía es algo tangencial, que puede tener incidencia en la sociedad, en la economía, pero son hechos más bien fortuitos que van marcando parte del tema. Pero bueno, la sociedad industrial se basa fundamentalmente en la capacidad de producción de bienes y servicios, distribución de los mismos a una tasa de productividad importante y donde evidentemente pues esto le permite al mundo avanzar en su nivel de desarrollo.
Pero lo que realmente hace diferente este momento de lo que se ha dado en llamar la sociedad del conocimiento, pues es un momento en el que el conocimiento, la ciencia, el desarrollo tecnológico pasan de ser hechos que acompañan el desarrollo a ser la esencia misma de los procesos de desarrollo. La economía se construye ahora a partir del conocimiento. Las sociedades se organizan y actúan en función de esos procesos de generación de conocimiento y de ese cambio tecnológico. La mitad, bueno, no la mitad, unos cuantos de ustedes justamente están con celulares tomando algunas de estas ideas, ¿no? Bueno, pues estamos realmente dependiendo y nutriéndonos constantemente de las herramientas tecnológicas que nos rodean. Y ahora estamos hablando pues de un mundo fundamentalmente organizado en metrópolis. Hay quien dice, yo estoy de acuerdo, que el siglo XVIII, XIX fueron los siglos de los imperios, que el siglo XX fue el siglo del Estado Nacional y que el siglo XXI es el siglo de las metrópolis. Creo que esto tiene mucho que ver con la sociedad del conocimiento, es la conexión de una red de metrópolis en el mundo, lo que está permitiendo el avance de este modelo de desarrollo con sus virtudes y sus riesgos enormes que tiene. Entonces, bueno, así es como varios autores empiezan a hablar de este concepto de la sociedad del conocimiento. Desde principios del siglo XX se empieza a utilizar un poco conceptos aproximados, desde John Kenneth Galbraith ya hablaba de conceptos parecidos a esto, pero bueno, digamos que más formalmente es en los años 60, Peter Drucker, Daniel Bell, Nico Stern, Robin Mansell, Manuel Castells, que entiendo que estuvo aquí hace poco tiempo con sus aportaciones sobre la sociedad de la información, que en realidad es una manera de interpretar esta idea de la sociedad del conocimiento. Más recientemente, Stiglitz y Greenwald sobre la sociedad del aprendizaje. Podríamos citar a muchos otros autores. Pero bueno, la esencia es que la información, el conocimiento y el aprendizaje son los ejes estructuradores de la vida social, no son los ejes tangenciales, complementarios, son los que estructuran, ese es, digamos, el cambio de paradigma. Y el conocimiento científico y tecnológico incide directamente en los gobiernos, en las empresas, en la sociedad, en los individuos, en las familias. Entonces es el conocimiento la palanca generadora de progreso social y desarrollo económico. Eso sí es una novedad en relación a lo que venía sucediendo. Entonces, ¿cómo podemos decir? Bueno, observo una región, un país, una sociedad. ¿Realmente se puede hablar de que esa sociedad se le podría caracterizar como una sociedad del conocimiento? Bueno, en la medida que este conocimiento científico está incursionando en las diversas esferas de la acción social, de que hay una emergencia de la ciencia como una fuerza productiva, que ahora lo vamos a hablar un poco más en detalle, que haya una idea mucho más transdisciplinaria de la construcción del conocimiento. Justamente en el momento de la sociedad industrial, el conocimiento se sobreespecializó y se generó en diferentes estancos que muchas veces dificultaron y todavía dificultan la comunicación entre áreas del conocimiento. Pero bueno, justamente cuando hablamos de la sociedad del conocimiento estamos hablando de esta transdisciplinariedad que debería caracterizar esta dinámica. Además, esa producción policéntrica del saber, eso es importante. Para entender la sociedad del conocimiento tenemos que dejar de pensar en que solo las universidades, solo los centros de investigación son generadores del conocimiento, son los centros sagrados de generación del conocimiento. Es cierto, es parte de su función fundamental, pero
Resulta de que las empresas también pueden generar conocimiento. Resulta de que la sociedad también puede generar conocimiento. Resulta que los individuos pueden generar en redes conocimiento. Entonces, es algo diferente. Es un círculo que empieza a moverse como engranes en varios circuitos generadores de conocimiento. Las vacunas que nos acabamos de poner todos en los pasados meses no son vacunas con un nombre de un país, son vacunas con nombre de laboratorio privado, ¿sí? Son vacunas que se generaron en esa interacción entre la inversión que hace el Estado por generar conocimiento y la inversión que hace el privado por darle una utilidad lo más rápida posible a ese conocimiento. Pero además, como bien dice Daniel Innerarity, un colega del País Vasco, que ha escrito cosas muy interesantes, particularmente su libro de la democracia del conocimiento, es muy sugerente. Él dice, la sociedad del conocimiento encierra además más posibilidades de libertad personal que todas las formas sociales precedentes. Porque la concentración de las armas en el poder, la concentración del recurso económico, pues sí hacían mucho más difícil que el poder se distribuyera. Pero el conocimiento fluye, el conocimiento se dispara. Además tenemos ya una red de circuitos de comunicación en las sociedades actuales que aún en los sistemas más autoritarios no se puede contener ese flujo de conocimiento. Se intenta, evidentemente, pero no se puede detener. Entonces, esto le da también a la sociedad del conocimiento esta connotación de un bien público socialmente disperso, inatrapable, incontrolable, ¿sí? Y que tiene una accesibilidad que va difundiéndose cada vez a una mayor velocidad. Entonces, la sociedad del conocimiento incrementa el carácter democrático de las democracias liberales. Hay un ejercicio de poder más equilibrado. Bueno, esto son los conceptos, son las ideas, una organización de ideas para arrancar. Entre paréntesis, bueno, esto hace que los gobiernos autoritarios, populistas, evidentemente ven ese flujo del conocimiento como uno de los peligros más importantes para poder seguir concentrando el poder y para poder seguir dominando y controlando al entorno social. Por eso, ataques sistemáticos a ese flujo del conocimiento y a esos centros generadores de conocimiento. Bueno, ¿qué evidencia hay? Si ya nos movemos un poco al valor que esto genera para la sociedad. ¿Qué evidencia hay? Porque todo esto pues son conceptos, me pueden ustedes decir, está bien, muy bien, hay mucha literatura, es interesante, pero hay evidencia. Y escojo 3 casos de países emergentes. Justamente el caso de Finlandia. El caso de Finlandia, un país, y dicho por ellos mismos, digamos con todo respeto, hace 40 años Finlandia todavía era un país de leñadores y de pastores, ¿sí? Y de pronto resulta que en 30 años es uno de los países con mayores capacidades de innovación tecnológica. Su sistema educativo está considerado en los últimos rankings como el sistema educativo de mayor calidad en el mundo, por lo menos en los últimos que yo pude revisar. ¿Qué hizo Finlandia? Bueno, pues desde un poco antes de esta gráfica le apostó a la inversión en generación de conocimiento, ciencia, tecnología, innovación. Y esa inversión, que es la línea de abajo, sí, con sus caídas y todo, pero que duplicó su inversión en estos años que estamos analizando, genera un disparo impresionante en el PIB per cápita, en la generación de riqueza, en la generación de bienestar, si es que el país tiene un buen sistema redistributivo. Entonces, esto es la evidencia de la sociedad y la economía basados en el conocimiento.
Otro caso, Irlanda, ¿sí? Claro, todavía con más éxito el disparo de Irlanda, porque Irlanda es un país que se encuentra, digamos, además en un ecosistema mucho más integrado que el caso de Finlandia, que es un país que estaba mucho más aislado, ¿no? Y el otro caso que, digo, habría algunos otros, tampoco hay tantos, pero el otro caso que es un país con el que nos gusta mucho compararnos, porque es parte de nuestra identidad mexicana, que nos gusta de vez en cuando darnos unos latigazos y sufrir como los machos. Bueno, pues sí, resulta de que hace 40 años los indicadores de bienestar, de crecimiento, de competitividad entre México y Corea del Sur eran muy superiores en México y hoy son muy superiores en Corea del Sur. Y la diferencia, hay muchas diferencias, pero una de las diferencias fundamentales fue la convicción profunda que tuvo Corea del Sur para invertir en ciencia, tecnología e innovación y tener una visión de largo plazo sobre su devenir. Entonces pasa de menos del 1%, como está México ahora, a el 4%, es uno de los países que más invierte en ciencia, tecnología e innovación en la actualidad, y pues el disparo en los niveles de bienestar, de crecimiento, han sido espectaculares, ¿no? Entonces, esa es, digamos, parte de la evidencia de esto de lo que estamos hablando. Ahora, el problema aquí es que México es un país que, como los llevo a pensar en esta imagen de muchas películas que nos ha tocado ver, de un tipo que llega al andén y el tren se empieza a arrancar y el tipo empieza a correr hasta que logra en el cabús final subirse al último vagón, ¿no? Como que esa ha sido la historia de México en el desarrollo. Siempre hemos llegado a penitas, ¿sí? Somos un país industrializado, con una enorme capacidad de exportación, una gran capacidad como economía manufacturera. Llegamos ya al final, hace apenas unos 30 años, pero logramos subirnos ahí. El problema es que ahora, imagínense esa imagen, no con el tren que va arrancando poco a poco, sino con el tren de alta velocidad. Entonces, esto de que llegamos corriendo y nos subimos ya no nos va a funcionar en esta nueva realidad. Entonces, o lo hacemos muy rápido y nos subimos cuando todavía está apenas realmente por arrancar, o no va a haber manera de que nos subamos. Noah Harari crudamente nos dice: la historia hasta ahora nos ha mostrado a países ricos y países pobres. El futuro se ve venir. Habrá países relevantes y países irrelevantes, lo cual es un concepto crudo, demoledor, muy, muy triste, muy preocupante. Pero bueno, aquí estamos reflexionando y luego podremos ir calificando hacia dónde vamos, pero por el momento la reflexión nos lleva a que México sí tiene, digamos, muy poco tiempo ya para poder ser parte de una sociedad y una economía que está construyéndose muy rápido con base en el conocimiento y la innovación. Cuando yo estudiaba en el CIDE hace ya muchísimos años, imagínense, ya lo dijo las fechas Mauricio, poníamos a discutir a nuestros profesores de economía y les decíamos: a ver, ¿cuánto tarda un país subdesarrollado en ser un país desarrollado, ¿no? Y bueno, había grandes debates. Y la conclusión, más o menos, estamos en el esquema de la sociedad industrial, es, pues miren, entre 120, 140 años tardará un país subdesarrollado en ser un país desarrollado si logra convertirse en una potencia industrial, ¿sí? Pero eso cambió, esa discusión hoy en día es irrelevante. La economía cambió, la sociedad cambió. Entonces, ahora
la buena noticia es que hay países que en 40 años, 30 años lo están logrando y ya no en 120. La mala noticia es que no van a ser muchos países los que logren ese brinco. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Qué es lo que genera este disparo de estas curvas que estamos viendo? Esta idea de la economía basada en el conocimiento. De una manera muy simple también. Si empezamos por el círculo de arriba, bueno, un país invierte en laboratorios, en infraestructura científica, en científicos, equipa universidades, equipa centros de investigación. ¿Cuál es el resultado de esa inversión? Pues es un bien público muy importante, que es el conocimiento, ¿sí? Es un valor para el conjunto de la sociedad. El problema es que si eso solo se queda en inversión pública y privada, construcción científica, generación de conocimiento, pues va a ser una carga creciente para los participantes en financiar esta actividad y no va a generar una conexión con el sistema económico. En la parte de abajo, es esta capacidad de convertir el conocimiento en innovación y darle una orientación hacia un crecimiento de la economía, hacia un crecimiento de los índices de bienestar, hacia un crecimiento de las capacidades de invertir nuevamente, como se va generando ya este círculo, digamos, virtuoso de la economía basada en el conocimiento. Entonces, así es como algunos países han logrado dar un brinco muy importante. Y bueno, esto entonces nos lleva a algo que el profesor Christensen, profesor de la Universidad de Harvard, plantea en un libro muy interesante que se llama La paradoja de la prosperidad. Él nos dice: hasta ahora hemos pensado que solo los países prósperos son capaces de generar innovación y de incorporarse a esta dinámica, ¿sí? Pero eso es falso. Y él analiza el caso de varios países en desarrollo, de varios países emergentes, India, China, México y algunos otros, y llega a la conclusión, con evidencia muy robusta, de que no es así. No es necesaria la prosperidad para generar capacidades de innovación y desarrollo, más bien es la innovación lo que genera ese camino hacia la prosperidad. Entonces, cualquier país, un país emergente, si aprende a generar procesos de innovación en su sociedad, en sus sistemas educativos, en sus gobiernos y en su sistema productivo, pues es un país que va a avanzar mucho más rápido hacia la prosperidad. Bueno, y aquí ya bajamos al primer escalón. ¿Cómo se construye eso? ¿Qué nos enseñan estos países emergentes? Bueno, nos enseñan que en realidad no se transforma un país como Corea del Sur, como Finlandia, los que mencioné, de un día para otro en un país conectado con la innovación y con la economía basada en el conocimiento. En realidad lo que sucede es que son algunas regiones de ese país que generaron procesos de transformación importante. Y es esto, digamos, el camino para los países emergentes, no hay otro. Y aunque nos quejamos ahora algunos de las políticas nacionales en materia de ciencia, tecnología e innovación, también es cierto que eso ya cada vez va a depender menos del gobierno federal. Este es un tema que se va a las regiones. Este es un tema de las entidades federativas, hablando en México. Y si me apuran, es un tema de las metrópolis mexicanas. Son los únicos espacios posibles de generar este motor de innovación. Claro, el problema que tenemos es que si no hay un apoyo de la política federal a eso, pues es mucho más difícil el arranque. Pero bueno, ahí tenemos la necesidad en una región de crear esta triple hélice, empresa, gobierno, academia, conectados con un proyecto a futuro, con un flujo continuo de ideas en torno a eso, con una estrategia de formación de capital humano que sea consistente con esa idea de futuro que se está planteando en la región, políticas públicas del gobierno estatal, de los gobiernos municipales,
de la interacción con los grupos académicos y empresariales para la innovación, y así entonces ir realmente generando este espíritu creativo, innovador, que debería de caracterizar esa región. Bueno, entonces el camino ya está planteado. Ya nos fuimos desde el concepto muy abstracto de sociedad y economía del conocimiento, ya llegamos al camino. El camino está planteado por la posibilidad de creación de sistemas regionales de innovación. Ahora, ¿en México los tenemos? ¿Tenemos esa posibilidad? ¿Es real? Bueno, pues aquí hay muchos estudios que se han hecho, creo que muchos de ellos muy valiosos en diversas regiones del país. Sin embargo, también es cierto que en ocasiones necesitamos pensar más en los temas del cambio tecnológico de lo que han hecho algunos de estos estudios. Yo diría sí, en México pues hay sistemas regionales en construcción. Y en construcción no quiere decir que irremediablemente van a llegar a ser sistemas regionales consolidados en un tiempo. Claramente se pueden estancar en esa dinámica. Entonces, bueno, ¿qué evidencias tenemos para analizar esto? Hubo un programa en el CONACYT, el Programa de Estímulos a la Innovación, que es el único programa que ha habido, estaba desde antes que yo tuve el honor de estar en CONACYT. En realidad es un programa que duró 10 años, de 2008 a 2018, pero es la única evidencia que tenemos en México de qué tanto las empresas en este país son capaces de innovar y qué tanto el gobierno y el sector productivo pueden hacer alianzas para la innovación. Entonces es un dato interesante. Lo que vemos cuando analizamos esta base de datos por esos 10 años es que si lo hacemos proporcional a las personas económicamente activas, pues vamos a encontrar el estado de Querétaro, el estado de Nuevo León, el estado de Coahuila como 3 entidades que nos aparecen muy rápido. Jalisco está en una media tabla, y aquí voy a hacer referencias a Jalisco pues por razones obvias, pero también para tratar de encontrar algunas explicaciones. Claro, en números absolutos, bueno, Jalisco tiene una presencia muy importante, está en la 3ª posición y en la 1ª en términos de inversión real. ¿Qué podemos analizar? Bueno, aquí están los datos que acabo de mencionar. Las entidades que están en un color más oscuro son las que hoy en día parecerían, o más bien durante esos 10 años que analizamos, hicieron un mayor esfuerzo sus empresas por generar procesos de innovación. Ahí tenemos claramente, bueno, pues Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, en términos del número de proyectos. Cuando lo empezamos ya a relacionar proporcional a los habitantes económicamente activos, pues tenemos como va cambiando un poco el panorama y el esfuerzo es más significativo en algunas otras entidades. En términos de inversión, del lado izquierdo, nuevamente tenemos a Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México. Ahí nos aparece frecuentemente Morelos, porque tiene una concentración de capital científico importante por la presencia de la UNAM ahí. Y luego, pues nuevamente en la inversión por habitante, vemos que van apareciendo otras entidades que originalmente no estaban y que están tratando ahí de orientarse hacia algunos de estos esfuerzos. Si vemos el análisis por qué tecnologías, porque pues finalmente todo esto acaba siendo una historia del cambio tecnológico. ¿Qué tecnologías están presentes en México por entidad federativa? Más o menos a partir de la presencia de estas bases de datos. Bueno, pues hay una fuerte presencia de biotecnología en muchas entidades del país.
en unas mucho más importante que en otras. Aquí no está ponderado por la inversión, simplemente la prioridad que le han venido dando. Otras entidades con temas de inteligencia artificial, algo interesante, ¿no? Ahí vemos el potencial de entidades que no hubiéramos pensado, Colima, Durango, bueno, Campeche por el lado de la energía y los hidrocarburos, ha incorporado cada vez más tecnologías de inteligencia artificial. Tenemos también los temas de la manufactura aditiva, pues son muchas entidades que están en pleno trabajo manufacturero, y por ahí también el caso de nanotecnología. Hace un momento dije que era Durango, pero no es. Nanotecnologías está ubicado ahí Durango, en inteligencia artificial Zacatecas. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que encontrar cuál es la composición que hay en la entidad federativa, en sus programas de formación, en sus empresas locales y en las políticas que pudo haber desarrollado consciente o inconscientemente el gobierno de la entidad, para ir perfilando, sí, pues una vía de cuál es el tipo de conocimiento que estas entidades deberían de organizar como una estrategia a futuro, ¿no? Si lo vemos por áreas industriales, pues claramente Jalisco tiene un nicho muy importante en la electrónica, en las tecnologías de información, también en el sector automotriz. Vemos todo el eje del sector automotriz en las entidades de color rosa. En fin, todo esto estará a disposición, me imagino, por parte del Centro de Estudios Estratégicos para que se viera un poco más en detalle. Entonces, ahí van los elementos, vamos poniendo algunos ingredientes, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de empresas son las que están innovando en cada una de las entidades? Ese también es un dato interesante. Por ejemplo, Jalisco hay una muy fuerte presencia de empresas grandes, ¿sí? Esto es bueno, sí, le da fuerza, le da potencia a la capacidad innovadora como región, pero también es cierto que hay que hacer un esfuerzo por fortalecer las pequeñas startups y las empresas de jóvenes empresarios que puedan ir generando una red de innovación, porque esta es una historia que se ha visto también en varias regiones de países del mundo, donde no solo depender de la innovación de las empresas grandes es la solución, sino que es muy importante poder crear corredores de empresas pequeñas que tengan una capacidad de innovación tecnológica importante. Bueno, y para cerrar entonces, ¿qué podríamos decir del capital humano, ¿no? Ya sabemos, ya lo hemos dicho, que pues este es el factor clave de la sociedad y la economía basados en el conocimiento. Como se concluyó en una reunión de los países de la OCDE desde hace ya más de una década, el capital humano es la parte fundamental de la innovación. Y es ahí donde hay que empezar a hacer la diferencia. Y este es un tema nuevamente de regiones y de países, pero fundamentalmente de regiones. Aquí traigo una reflexión que nos comparten Stiglitz y Greenwald, donde ellos identifican, digamos, dos itinerarios. Un itinerario de regiones donde se va construyendo un equilibrio de alto aprendizaje, donde los sistemas de educación entran en un proceso de reforma importante, procesos de aprendizaje, y se van generando estos círculos más virtuosos de la capacidad de innovación. Y otras regiones que caen en una trampa de la que luego es muy difícil salirse, que es un equilibrio de bajo aprendizaje, donde los sistemas educativos constantemente se bloquean en los procesos de reforma, donde realmente nuevas estrategias de aprendizaje no se logran implementar y donde
poco a poco, pues las mismas empresas van buscando otras regiones para llevar a cabo sus inversiones. Esta es la historia de la nueva economía, y yo creo que la tenemos que tener muy clara. Hubo varias empresas entre el 2012 y el 2018, grandes empresas internacionales que venían a explorar la posibilidad de implantarse en México. Y la primera oficina que visitaban del gobierno federal, incluso antes que la de los gobiernos estatales y que la de Secretaría de Economía, era el CONACYT. Y la pregunta que hacían esas empresas es: ¿dónde están los centros de investigación en este tema, en este tema, en este tema? ¿Y dónde están las universidades formando gente con estas características? ¿Sí? Y esa era su primera señal para luego ya ir a acercarse a las entidades federativas. Entonces, pues no estamos acostumbrados a eso en México. A mí pues me sorprendía un poco, ya luego pues me organicé para hacer esa labor en algunos casos, pero empresas, por ejemplo, como en el sector de la aeronáutica, en la fabricación de motores eléctricos para los nuevos automóviles, nunca pasaron antes por otras dependencias. Realmente lo primero que les interesaba era dónde está la fuente de generación de conocimiento y el capital humano. Entonces, ese es, digamos, el mundo que va articulando este escenario. En la formación de capital humano, pues ahí tenemos los esfuerzos que hacen las diversas entidades federativas en estudiantes orientados a tecnologías disruptivas, tecnologías de vanguardia, los programas que están orientados a eso, los posgrados de calidad que tienen disponibles, los centros de investigación, el número de miembros de los sistemas de investigación, las inversiones que se han venido captando para mejorar esas capacidades de formación de recurso o de capital humano. Y aquí vienen pues las noticias ya que empiezan a preocupar. Nosotros hicimos un estudio a profundidad de esta idea con algunos colegas. Por ejemplo, en el caso de Querétaro, hace un momento vimos a Querétaro muy bien ubicado como una entidad que tiene perspectivas. Sin embargo, en el análisis a detalle se ve que Querétaro es fundamentalmente dependiente de capital humano de otras entidades federativas. Se ve que la capacidad de innovación de sus empresas no es lo que todos pensaríamos, sino que realmente son empresas de baja capacidad de innovación. Y entonces lo que se empieza uno a dar cuenta es que son entidades que hoy exitosas están en un enorme riesgo para las próximas décadas, incluso para los próximos 10 años. ¿Por qué? Pues porque los procesos de automatización de la economía, particularmente del sector manufacturero, vienen a toda velocidad, y porque las regiones que no puedan tener esta capacidad propia de generar innovación y de formar capital humano son regiones que van a empezar a perder la inversión. Entonces, no hay ninguna historia escrita con este cambio en las entidades de México. Decir que la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco serán, como han sido, las entidades más exitosas en la nueva economía, creo que es un error. Eso lo tienen que construir estas tres entidades. Y de pronto hay otras entidades que que hoy no vemos y que pueden aparecer. Ojalá todas las entidades vayan teniendo esta visión con una perspectiva mucho más ágil, ¿no? Y bueno, ahí tenemos, uno esperaría que una entidad como Jalisco tuviera una posición de liderazgo a nivel nacional en la formación de capital humano. Hay que preocuparse por eso. Bueno, aquí muy rápido paso por esto. Este análisis lo empecé a bosquejar a nivel incluso municipal, a ver dónde están, digamos, las
fuentes generadoras de formación de capital humano, más pensando en el futuro que en la demanda del momento actual. Y termino con esta gráfica. En realidad, lo que empieza a verse en esto de los sistemas de innovación a nivel regional es un grupo de entidades que están ahí marcadas con el color verde, no sé si se alcancen a ver con claridad, que son aquellas que hoy en día tienen el potencial. No quiere decir que hoy en día son sistemas de innovación, simplemente que hoy en día tienen el potencial para transformarse en los próximos años en un sistema regional de innovación. Nos surgen, ahí está Jalisco en ese grupo de entidades, sí, sin duda alguna. Hay otro grupo de entidades en color naranja, donde lo que vemos es las enormes dificultades que ya desde ahora se prevén para entidades como la Ciudad de México, como Puebla, que es un éxito, digamos, en términos económico-industriales, pero que está claramente radicada en el viejo modelo de la economía y que tendrá dificultades si no genera un gran esfuerzo. E inclusive más a la izquierda tenemos en el color gris, pues algunas entidades que no hubiera uno pensado, como Guanajuato, en fin, que claramente tienen un enorme trecho a recorrer. Y entre las inesperadas observaciones, pues tenemos ahí, por ejemplo, a Tlaxcala en el grupo de las entidades en color verde, ¿sí? En fin, este es como hacer una sopa de dominó. Esta naturaleza de la economía va a transformar las cosas en el mundo y en nuestro país en particular. Y es ahora el momento donde cada región tiene que pensar en su vocación, en su proyecto. Yo creo que hay mucho por hacer, hay mucho por estudiar. Y ahora nuestros instrumentos, nuestras herramientas son muy interesantes. Por ejemplo, todo el análisis de los programas de formación lo estamos haciendo con base en una base de datos muy grande que tiene sus luces y sus sombras, pero es la base de datos más grande en México, es la 911 de la Secretaría de Educación Pública, que tiene todos los programas de formación de todas las universidades públicas y privadas, grandes, chicas, medianas del país. Y entonces nosotros utilizamos ahí un sistema de redes neuronales de cómputo para analizar esa base de datos. Entonces, en realidad, lo que hace este sistema es un sistema de inteligencia artificial, es que empieza a buscar los datos y empieza a aprender con la información que le va dando uno al sistema y empieza a hacer un análisis de los sistemas de formación de capital humano a nivel nacional que no se había logrado hacer. No lo hemos terminado, lo estamos trabajando y habrá que hacerlo entidad por entidad, pero yo creo que ese es el tipo de nuevos caminos de investigación que ahora nos abren otras perspectivas de análisis para que evidentemente las entidades y las regiones y el país puedan tener una perspectiva diferente del futuro. Bueno, pues yo hasta aquí dejo mi intervención. Muchas gracias. Hay dos publicaciones que están un poco dando el sustento a lo que presenté en esta charla. Yo quisiera simplemente decir, México está en una encrucijada fuerte, siempre lo hemos dicho. Yo tengo muchos años de investigador, como se podrá ver en mi edad, y siempre hemos dicho eso. Pero sí creo que hay elementos para que nos preocupemos adicionalmente a la velocidad de los procesos de cambio y de transformación. Y esto va a generar una nueva geografía económica en el mundo. Esto va a generar sociedades con una diferente forma de organización, ya lo estamos viendo. Y que un gobierno nacional no tenga eso en la agenda es preocupante, pero nos corresponde desde la academia, desde el sector empresarial y desde las propias universidades de las entidades federativas construir ya
un proyecto de futuro para cada región y avanzar en él en la medida de lo posible muy rápido. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias. Únicamente nos resta agradecer muy cumplidamente al doctor Enrique Cabrero Mendoza por su magistral charla y a todos ustedes por su presencia. Muchísimas gracias.